Buenos días, espero que se encuentre bien, maestra. El día de hoy pues voy a expresar o exponer un tema importante e interesante sobre una de las teorías pedagógicas que es referente a la teoría sociocultural de Vygotsky, de Lev Vygotsky, ¿sí? Él fue un psicólogo, epistemólogo ruso, ¿sí? Que nació en el Imperio Ruso, posteriormente, bueno, nació en 1896 y falleció en 1934 en la Unión Soviética, en la extinta Unión Soviética. Pues él era judío, tenía pensamientos un poco pues diferentes, o más bien vivió muchas cosas complicadas por esa misma época, que eran pues perseguidos o discriminados. Entonces él vio a lo que se ocupó de comprender de la teoría, que pues la situación social influye mucho en el aprendizaje, en las situaciones de comportamiento, de formas de ver las cosas, formas de vivir. eh, pues contribuye mucho la organización, cuestiones pues sociales, políticas. Entonces, pues se dio cuenta que en su conocimiento de desarrollo mediante la psicología y mediante lo que sería la epistemología, pues se dio cuenta que el ser humano, aparte de las bases biológicas, que por ejemplo propone Piaget, él no era, iba mucho más allá que eso, sino que el desarrollo humano surge o se da mediante un contexto social y cultural. Social porque en la sociedad se establecen diferentes pautas y parámetros, se establecen reglas, normas de convivencia, tristemente se establece también luego pues estereotipos o cuestiones que crean también discriminación, ¿verdad? Pero pues en forma de aprendizaje pues sí influye pues, en lo positivo de que influye a la sociedad, es de que pues sí pues dan ciertos parámetros de normas, de valores, también de hábitos, y que todo ser humano era totalmente influenciado por la sociedad. En cuestiones culturales, pues también se da una identidad cultural, ¿sí? Una identidad, no es lo mismo, decía que no era lo mismo, por ejemplo, una persona que naciera en un estado o en una área donde prevaleciera, no sé, los islámicos o los musulmanes, los cristianos, etcétera. Cada región es muy diferente, ¿sí? Y pues todas las sociedades o todos los niños van creciendo, ¿sí? Van creciendo y van formándose en cuanto a lo que la sociedad los vaya, pues ahora sí, influyendo, sí, reglando o formando. En cuanto a la situación de, por ejemplo, el desarrollo del lenguaje, que dice el lenguaje es natural, porque si es natural, lenguaje no verbal, los movimientos, los gestos, sí es algo natural, biológico. Pero en cuanto al lenguaje, por ejemplo, oral, pues si fuera nada más biológico, todos habláramos igual, en el mismo idioma. Pero pues es cuestión cultural, social, que se va desarrollando un tipo de idioma, ¿no? Inglés, español, portugués, francés, etcétera. En cuanto al escrito, igual, los signos que utilizamos, la gramática que utilizamos es de acuerdo a la cultura, las costumbres, las tradiciones, todo hace influencia o crea influencia en los niños, ¿sí? Y por ejemplo, también se nota en la situación de, por ejemplo, en un salón de clases te das cuenta que cada niño tiene un contexto totalmente diferente, aunque sean, tengan la misma edad, vayan en el mismo grado, tengan ciertas actitudes o formas sí, parecidas, ningún niño es igual y cada uno pasa por dos áreas, lo que son las
la que son las habilidades inferiores y las superiores. Las inferiores, que son las de adaptación, las que satisfacen ahora sí las necesidades básicas, ¿sí? Inferiores, y las superiores, que se van desarrollando mediante que vamos creciendo, y son habilidades ya diferentes, donde ya buscamos expresarnos o desarrollar un lenguaje diferente. Proponía, por ejemplo, que los niños pueden llorar porque les duele algo, ¿no? Una parte de su cuerpo, por haberse golpeado, por ejemplo. Esa es una forma inferior de reacción, de reflejo de que pues algo pasa mal, ¿no? Hay algo. Entonces, y ya cuando lloran, por ejemplo, por un berrinche, que quieren algo, eso ponía de ejemplo, eso ya sería una situación superior, porque ahí ya está queriendo llamar la atención. Si no hubiera nadie alrededor de ellos, dejara de hacer el berrinche. En el caso del otro ejemplo que di, pues no, porque le duele. Entonces, si se da cuenta, son diferentes habilidades que se van desarrollando. Unos de expresión, que serían o de necesidades, que son las inferiores, y las superiores, que son ya de cuestión social, de comunicación. Ahora, también habla de dos zonas: desarrollo potencial y desarrollo próximo. Zona de desarrollo potencial y próximo. La zona de desarrollo potencial son las habilidades, o es lo que puede hacer el niño sin ayuda, ¿sí? Contar, realizar operaciones, matemáticas, resolver problemas, solucionar conflictos, la situación de la lectura y escritura, saber leer o escribir. Y ya en la zona de desarrollo próximo son las habilidades o son los aprendizajes próximos, que todavía requiere apoyo y requiere que una persona más le esté ayudando, le esté apoyando para que logre resolver o logre comprender algún tema, ¿sí? Entonces, esa sería la explicación de la teoría, ¿sí? Pero sí se basa en un contexto donde pues Vygotsky está rodeado de situaciones complicadas, porque en ese mismo contexto donde él vivió, estamos viendo que le tocó experimentar las situaciones de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y también de la Segunda Guerra Mundial, las dos. Entonces, pues sí, fue momentos complicados, y donde pues no nada más nosotros lo biológico se interviene, sino mucho lo hace la sociedad y la cultura, ¿sí? De acuerdo a esos aspectos, y se nota en los, por ejemplo, planes y programas de estudio, en los currículums, en todo lo que nos van formando y enseñando los medios, o nos van diciendo los medios de comunicación, nos van expresando con sus ejemplos los adultos cuando vamos creciendo, etcétera, etcétera. Entonces, sí es muy importante también el enfoque sociocultural de esta teoría de Lev Vygotsky. Bueno, maestra, muchas gracias. Me da gusto saludarla, y pues quisiera que me diera retroalimentación de este video, que me diera un comentario sobre él. Gracias. Saludos.